El espejismo de la justicia propia. 2 hombres, un templo y 2 destinos. Jesús siempre tuvo una forma magistral de desmantelar nuestras fachadas. En un mundo que nos empuja constantemente a mostrar nuestra mejor versión, a brillar en las redes sociales y a demostrar que somos mejores que el de al lado, esta parábola cae como un balde de agua fría de realidad. Jesús nos presenta a 2 hombres subiendo al templo a orar. A simple vista, uno representaba el éxito espiritual y el otro el fracaso moral. Pero en el reino de los cielos, las apariencias no solo engañan, sino que a veces estorban. El primer hombre es un fariseo. Para entender la profundidad de esta historia, debemos quitarle la etiqueta de villano que le hemos puesto hoy. En aquel tiempo, un fariseo era el modelo a seguir. Era alguien disciplinado, que conocía la ley, que ayunaba y que se esforzaba por ser impecable. Sin embargo, su problema no era lo que hacía, sino desde dónde lo hacía. Su oración no era un diálogo con Dios, era un monólogo de autocomplacencia. Dice la Escritura que el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Detente un momento en esa frase. Es posible dar gracias y, aún así, estar pecando de soberbia. Es posible usar el nombre de Dios para alimentar el ego. Su gratitud no nacía de reconocer la bondad de Dios, sino de despreciar la condición de su prójimo. Estaba tan lleno de su propia justicia que no dejaba espacio para la gracia divina. En la vida moderna, a menudo caemos en esta justicia propia silenciosa. Es esa voz interna que nos dice que merecemos más porque somos buenos, porque no hacemos daño a nadie o porque cumplimos con ciertos ritos. El peligro del fariseo es que su mirada estaba puesta en horizontal, comparándose con los demás, en lugar de mirar en vertical hacia la santidad de Dios. Cuando te comparas con otros para sentirte superior, has construido un espejo, no un altar. La intimidad con Dios se rompe en el momento en que nuestra oración se convierte en una lista de méritos. El fariseo enumeraba sus ayunos y sus diezmos como si estuviera presentándole una factura de cobro al Creador. Pero Dios no busca empleados que le pasen facturas, busca hijos que reconozcan su necesidad. Este primer bloque nos invita a preguntarnos: ¿estamos subiendo al templo para encontrarnos con Dios, o para que Dios nos felicite por lo buenos que somos? La trampa de la comparación. El error del fariseo no radicaba en sus buenas obras, sino en el pedestal desde el cual las contemplaba. Al decir, no soy como los otros hombres, trazó una línea invisible pero profunda entre él y el resto de la humanidad. Esa es la esencia del orgullo espiritual, la creencia de que nuestra conducta nos hace más valiosos o más dignos del amor de Dios que aquellos a quienes consideramos pecadores. Es fácil señalar al fariseo de la parábola, pero es mucho más difícil detectar al fariseo que habita en nuestro propio corazón. El orgullo espiritual es sutil, no siempre se manifiesta con arrogancia externa, a veces se disfraza de celo por la verdad o de una supuesta excelencia moral. Se alimenta de la comparación. Cuando basamos nuestra paz interior en el hecho de que al menos no somos como aquel, hemos caído en una trampa de arena movediza. La comparación siempre produce 2 resultados venenosos: o nos sentimos superiores y nos llenamos de soberbia, o nos sentimos inferiores y nos llenamos de envidia. Ninguno de los 2 caminos conduce a Dios. La justicia propia nos venda los ojos ante nuestra propia fragilidad. El fariseo estaba tan ocupado mirando la mancha en la vida del recaudador de impuestos, que no pudo notar la costra de orgullo que estaba endureciendo su propio corazón. El orgullo es la única enfermedad que hace que todos se sientan mal, menos el que la padece. Mientras él se sentía santo, su oración rebotaba en el techo, porque Dios, según nos dice el Salmo 138, mira de lejos al altivo. No es que Dios no quiera escucharlo, es que la altivez crea una distancia que la gracia no puede cruzar mientras no haya humildad. Jesús nos invita con esta historia a bajar del pedestal. En el reino de Dios, la verdadera santidad no nos aleja de la gente, sino que nos acerca a ella con compasión. El hombre que realmente ha tenido un encuentro con la santidad de Dios no sale diciendo qué bueno soy, sino qué bondadoso es Dios al recibir a alguien como yo. La justicia propia es un espejismo que nos hace creer que estamos llenos, cuando en realidad estamos profundamente vacíos de amor. Terminamos este bloque con una reflexión necesaria. ¿En qué basas tu seguridad hoy? ¿En tu capacidad de cumplir reglas, en tu conocimiento bíblico o en tu buena conducta? Si tu seguridad nace de algo que tú haces, siempre vivirás con el temor de fallar o con la necesidad de juzgar a los demás para reafirmarte. La libertad verdadera comienza cuando dejamos de intentar impresionar a Dios y empezamos simplemente a necesitarlo. Muros de cristal y corazones de piedra.
El fariseo de la parábola no solo estaba solo en su oración, estaba solo en su vida. Cuando nuestra espiritualidad se basa en la justicia propia, inevitablemente nos convertimos en personas aisladas. El orgullo espiritual levanta muros de cristal, podemos ver a los demás, pero no podemos sentirlos, podemos estar cerca de ellos en el templo, pero estamos a kilómetros de distancia en empatía. La justicia propia nos hace ver a las personas como categorías o como problemas que deben ser corregidos, en lugar de verlas como almas que necesitan ser amadas. Es impactante notar que el fariseo usó al recaudador de impuestos como un peldaño para elevarse a sí mismo. No soy como este publicano, dijo. En ese momento, dejó de ver a un ser humano creado a imagen de Dios y empezó a ver un contraste para su propia brillantez. Este es el peligro más destructivo del fariseísmo moderno, nos quita la capacidad de llorar con los que lloran y de restaurar con espíritu de mansedumbre. Un corazón lleno de sí mismo es un corazón que se vuelve de piedra ante la debilidad ajena. La verdadera espiritualidad, según la describe Jesús, siempre tiende puentes. Pero la justicia propia es experta en cavar trincheras. Cuando nos sentimos más santos que nuestro cónyuge, que nuestro hermano de la iglesia o que nuestro vecino, dejamos de ser instrumentos de gracia para convertirnos en jueces de madera. El fariseo creía que su separación de los pecadores era lo que lo hacía puro, pero Jesús enseñó que la verdadera pureza es aquella que puede tocar al leproso sin miedo a contaminarse, porque el amor que lleva dentro es más fuerte que la enfermedad externa. Al cerrar esta primera parte, debemos entender que el templo es un lugar de encuentro, no un tribunal de comparación. El fariseo salió del templo exactamente igual a como entró, inflado de orgullo, pero vacío de Dios. Había cumplido con el rito, pero había fallado en el propósito. No hubo transformación porque no hubo vulnerabilidad. Para que Dios pueda llenar un corazón, primero debe encontrarlo vacío, pero el corazón del fariseo ya estaba demasiado lleno de sí mismo como para recibir algo del cielo. Te invito a que reflexiones antes de pasar a la siguiente sección. ¿Hay alguien en tu vida a quien estés mirando desde arriba? ¿Hay algún publicano en tu entorno que uses para sentirte mejor contigo mismo? La sanidad comienza cuando reconocemos que, al pie de la cruz, todos estamos en el mismo nivel, todos somos mendigos necesitados del pan de la misericordia. El poder de un corazón quebrantado. El hombre en la esquina oscura. Mientras el fariseo ocupaba el centro del escenario, buscando la luz para que sus méritos fueran vistos, el otro hombre de esta historia buscaba la sombra. Era un publicano, un recaudador de impuestos. En aquella sociedad, este hombre no solo era considerado un pecador, sino un traidor a su pueblo. Era alguien que vivía del sistema de opresión romana, alguien rechazado por la religión y despreciado por la gente. Jesús nos dice que este hombre, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo. Hay una profundidad inmensa en ese gesto. Mientras el fariseo tenía la mirada puesta en sí mismo y en los demás, el publicano tenía la mirada puesta en el suelo, abrumado por el peso de su propia realidad. No estaba lejos de Dios por falta de amor, sino por un profundo sentido de reverencia y conciencia de su propia indignidad. A diferencia del fariseo, el publicano no fue al templo a presentar un currículum, fue a presentar una herida. No tenía nada de que jactarse, nada que ofrecer, nada con que negociar ante el Todopoderoso. Su postura física reflejaba su estado espiritual, estaba encorvado bajo el peso de sus faltas. Pero es precisamente en esa esquina oscura, lejos del orgullo y de los reflectores, donde comienza el verdadero milagro de la reconciliación. A menudo pensamos que debemos limpiarnos antes de acercarnos a Dios, que debemos esperar a tener nuestra vida en orden para poder entrar en su presencia. Pero el publicano nos enseña que el mejor momento para ir al templo es cuando más rotos estamos. Dios no se impresiona con nuestras máscaras de santidad, pero se siente atraído por nuestra honestidad. El publicano no intentó explicar por qué hacía lo que hacía, ni trató de compararse con alguien peor que él para aliviar su culpa. Él simplemente se presentó tal cual era, un hombre necesitado de algo que él mismo no podía producir. Esta es la belleza de la vulnerabilidad. En el reino de Dios, el camino hacia arriba siempre comienza hacia abajo. El publicano estaba a punto de experimentar lo que el fariseo nunca conocería, la calidez del perdón que solo llega a quienes han dejado de pretender. Si hoy te sientes como ese hombre, en una esquina, sintiendo que no eres digno ni siquiera de mirar al cielo, quiero decirte que estás en la posición perfecta para recibir la atención de Dios. El cielo ignora el ruido de la arrogancia, pero se silencia para escuchar el suspiro de un corazón arrepentido. El lenguaje del arrepentimiento. La Biblia nos regala un detalle físico que revela el estado del alma de este hombre,
Se golpeaba el pecho. En la cultura de aquel tiempo, este era un gesto de dolor extremo, de angustia profunda. No era un acto teatral para que otros lo vieran, recordemos que él estaba lejos, en un rincón. Ese golpe en el pecho era su manera de decir, el problema no está fuera, el problema está aquí adentro, en mi propio corazón. A diferencia del fariseo, que señalaba con el dedo hacia los demás, el publicano se señalaba a sí mismo. Había entendido una verdad que a muchos nos toma la vida entera comprender. La verdadera transformación no comienza cuando Dios cambia nuestras circunstancias, sino cuando nosotros le permitimos cambiar nuestra naturaleza. Él no buscaba culpables para su miseria, no culpaba al sistema romano, ni a su infancia, ni a las tentaciones de su oficio. Él asumía la responsabilidad total de su condición. Golpearse el pecho es el acto de romper la coraza. Todos llevamos una armadura hecha de excusas, de justificaciones y de peros. Nos decimos a nosotros mismos que somos buenos, que nuestras faltas no son tan graves, o que otros son peores. Pero el publicano dejó caer la armadura. Se presentó ante el Dios que todo lo ve sin una sola defensa. Y es precisamente ahí, cuando dejamos de defendernos, cuando Dios comienza a defendernos a nosotros. Este gesto nos enseña que el arrepentimiento no es solo un cambio de opinión, es un quebrantamiento del ser. Es reconocer que hemos herido el corazón de Dios y que esa herida nos duele a nosotros también. El dolor del publicano era un dolor bendito, porque era el dolor que precede al parto de una nueva vida. San Agustín decía que Dios está más cerca de nosotros cuando estamos más lejos de nuestro propio orgullo. En cada golpe en su pecho, el publicano estaba derribando un ladrillo del muro que lo separaba de la paz. Hoy, ese gesto nos invita a dejar de esconder nuestras grietas. La luz de Dios solo puede entrar en una vasija que se ha roto. Si te sientes quebrantado, si sientes que tus propios errores te pesan en el pecho, no huyas de ese sentimiento. Úsalo como el impulso para acercarte al altar. El fariseo salió lleno de sí mismo y, por lo tanto, vacío de Dios. El publicano salió vacío de sí mismo y, por lo tanto, listo para ser llenado por la eternidad. La belleza de la rendición. El publicano no solo llevó su cuerpo a un rincón oscuro, llevó su voluntad a un punto de rendición total. Al cerrar esta sección, debemos contemplar el contraste final. Mientras el fariseo estaba de pie, una postura de confianza en su propia fuerza, el publicano estaba lejos y cabizbajo, en una postura de rendición. En el reino espiritual, rendirse no es perder la batalla, es ganar la paz. Es dejar de pelear con Dios intentando demostrar que somos suficientes, y empezar a descansar en el hecho de que Él lo es. Este hombre nos enseña que el quebrantamiento no es un estado de derrota, sino un estado de apertura. Un corazón quebrantado es como una tierra arada, duele cuando el arado pasa, pero solo así la semilla puede penetrar. El fariseo era una tierra compacta y dura donde nada nuevo podía crecer. El publicano, en su dolor, se había convertido en el suelo más fértil del templo. Estaba listo para que la palabra de Dios hiciera en él lo que su propio esfuerzo nunca logró. A menudo, huimos del quebrantamiento porque lo confundimos con la vergüenza. Pero hay una diferencia vital: la vergüenza te aleja de Dios, el quebrantamiento te empuja hacia Él. El publicano sentía el peso de sus actos, pero en lugar de esconderse de Dios entre los árboles como hizo Adán, corrió hacia el templo. Sabía que el único lugar seguro para un pecador es la presencia de la santidad misma. Su quebrantamiento fue el puente, no el abismo. Al finalizar esta parte, quédate con esta imagen: un hombre que no tiene nada que ofrecer, pero que lo entrega todo. No ofrece dinero, ni méritos, ni promesas vacías de que mañana será mejor. Ofrece su presente, roto y manchado, a las manos del alfarero. Esta es la esencia de la vida espiritual íntima, la capacidad de presentarnos ante Dios sin nada en las manos, para que Él pueda tomarlas y llenarlas. Hemos visto al hombre y su postura. En la próxima parte, nos adentraremos en el misterio de sus palabras. Analizaremos por qué 7 palabras del publicano pesaron más en la balanza del cielo que todo el discurso del fariseo. Prepárate para descubrir la anatomía de la oración genuina. La anatomía de la oración genuina. El poder de la brevedad sincera. En el cielo, las palabras no se cuentan por su cantidad, sino por su peso. Mientras el fariseo multiplicaba sus frases en un intento de impresionar a su audiencia y a sí mismo, el publicano solo necesitó 7 palabras en su idioma original para mover el corazón de Dios. Su oración fue directa, desnuda de adornos y cargada de una verdad que no admitía réplicas. No hubo preámbulos, no hubo justificaciones, solo el grito de un alma que reconoce su realidad.
A menudo pensamos que para hablar con Dios necesitamos un vocabulario especial, fórmulas religiosas o una elocuencia que no poseemos. Pero la oración del publicano nos demuestra que Dios prefiere un susurro honesto antes que un discurso elocuente pero vacío. Dios, sé propicio a mí, pecador. En esta breve frase se encierra toda la teología de la salvación. Es el reconocimiento de que hay un Dios que es santo, un hombre que no lo es, y un puente de misericordia que debe unirlos. La brevedad de esta oración revela algo crucial. El publicano no estaba tratando de negociar. Cuando negociamos, hablamos mucho. Cuando nos rendimos, hablamos poco. Él no le dijo a Dios, si me perdonas, haré esto o aquello. No intentó equilibrar la balanza mencionando alguna buena obra oculta. La sinceridad no necesita muchas palabras porque la verdad es simple. El publicano sabía que Dios ya conocía su historia, por lo que no fue a informarle, sino a exponerse ante él. Esta anatomía de la oración nos invita a revisar nuestras propias conversaciones con lo divino. ¿Cuánto de lo que decimos es para rellenar el silencio o para convencernos de nuestra propia espiritualidad? La oración íntima comienza en el momento en que dejamos de intentar sonar bien y empezamos a sonar reales. A veces, la oración más poderosa que puedes elevar hoy no es un salmo largo, sino un simple ayúdame, perdóname o, como este hombre, ten misericordia de mí. El publicano entendió que el templo no era un lugar para brillar, sino un lugar para ser sanado. Su oración fue el bisturí que permitió que la gracia entrara en la herida. Al cerrar este bloque, te invito a considerar la libertad que hay en la sencillez. No necesitas impresionar a quien ya te conoce por completo. Solo necesitas ser lo suficientemente valiente para decir la verdad, por corta que sea. Porque para Dios, una sola palabra cargada de verdad vale más que 1000 años de religiosidad aparente. El grito por la misericordia. Cuando el publicano exclama, Dios, sé propicio a mí, está usando una palabra que en su raíz original evoca algo mucho más profundo que un simple perdón. Pedir que Dios sea propicio es pedir que Él provea un lugar de sacrificio, un punto de encuentro donde su justicia y su amor se abracen. Este hombre no estaba pidiendo que Dios ignorara su pecado, estaba pidiendo que Dios lo cubriera. Sabía que su falta era real y que la justicia demandaba una respuesta, pero apelaba a la única fuente capaz de pagar esa deuda, la misericordia divina. Existe una gran diferencia entre buscar justicia y buscar misericordia. El fariseo quería justicia, porque en su mente, la justicia le daría un premio por sus méritos. El publicano, en cambio, temía la justicia, porque sabía que no tenía nada que presentar a su favor. Su única esperanza era el gist de Dios, ese amor leal y compasivo que no se basa en lo que el hombre hace, sino en quien es Dios. La urgencia en su voz es palpable. No es una petición casual, es la súplica de un náufrago que ve una mano extendida. Al reconocerse como pecador, usando el artículo definido en el original, como si dijera el pecador por excelencia, se despoja de toda comparación. Ya no importa si el fariseo es mejor o peor, en ese momento, solo existen Dios y su necesidad de él. Esta es la verdadera oración íntima, cuando el ruido de la opinión ajena se apaga y solo queda tu alma desnuda ante la eternidad. A menudo nos cuesta pedir misericordia porque nuestro orgullo nos susurra que aún podemos arreglarlo nosotros mismos. Pero la misericordia solo puede ser recibida por manos vacías. El publicano nos enseña que no hay pecado tan grande que la propiciación de Dios no pueda cubrir, ni hombre tan bajo que su gracia no pueda alcanzar. El secreto de su oración no estaba en la intensidad de su grito, sino en la dirección de su fe. No confiaba en su capacidad de cambiar, sino en la capacidad de Dios de perdonar. Terminamos este bloque comprendiendo que la misericordia es el regalo que recibimos cuando no lo merecemos, y la gracia es el favor que nos sostiene cuando no tenemos fuerzas. El publicano entendió que su pecado era el escenario donde la gloria de la compasión de Dios iba a brillar más fuerte. Antes de seguir, pregúntate, ¿estás tratando de convencer a Dios de tus méritos, o estás descansando en su misericordia? La respuesta a esa pregunta determinará si sales del templo igual que entraste, o si sales transformado para siempre. El silencio que el cielo escucha. Hay un contraste final en las oraciones de estos dos hombres que a menudo pasamos por alto, el sonido. El fariseo hablaba consigo mismo, sus palabras eran un eco de su propia importancia que llenaba el ambiente de ruido religioso. Pero el publicano oraba desde un silencio interior que solo fue roto por su súplica de perdón. Ese silencio no era vacío, era la pausa necesaria para que la voz de Dios pudiera ser escuchada. Cuando dejamos de hablar para justificarnos, finalmente permitimos que Dios hable para restaurarnos.
La oración del publicano cambió la atmósfera del templo sin que nadie más lo notara, excepto el Padre. Mientras el fariseo se retiraba sintiéndose satisfecho por su desempeño, el publicano se retiraba sintiéndose sostenido por la gracia. Uno alimentó su ego, el otro alimentó su alma. La anatomía de la oración genuina nos revela que el éxito de una oración no se mide por cómo nos sentimos al terminar, sino por cuánto nos hemos rendido al corazón de Dios durante el proceso. Jesús utiliza esta historia para enseñarnos que el cielo tiene un sistema de audición diferente al nuestro. El mundo escucha al que más grita, al que más presume y al que mejor se vende. Pero el cielo está sintonizado a la frecuencia del quebrantamiento. Una lágrima de arrepentimiento hace más ruido en el trono de Dios que 1000 trompetas de autoglorificación. El publicano no necesitaba que el fariseo lo aprobara, ni que los sacerdotes lo vieran, él solo necesitaba que el juez del universo lo mirara con ojos de Padre. Al concluir esta tercera parte, entendemos que orar no es informar a Dios sobre nuestros méritos, sino recordarnos a nosotros mismos nuestra absoluta dependencia de Él. La oración del publicano es eterna porque es universal. No importa tu pasado, tu oficio o tus errores, esas 7 palabras siempre serán el camino más corto hacia el corazón de Dios. Has analizado la postura, has analizado el gesto y has analizado las palabras. Ahora, prepárate, porque entraremos en la parte más profunda de este mensaje. En la próxima sección descubriremos por qué esta parábola fue un escándalo para quienes la oyeron por primera vez. Analizaremos el veredicto de Jesús, ese que desafía toda lógica humana y que nos revela el verdadero rostro de la gracia. Pero antes, debemos preguntarnos, si hoy fuera tu último día para hablar con el Creador, ¿seguirías defendiendo tu justicia propia o te atreverías a usar las 7 palabras que abren el paraíso? El escándalo de la gracia. Cuando la gracia ofende. Jesús pronunció esta parábola ante personas que estaban muy seguras de su propia rectitud. Para ellos, la religión era una escalera, mientras más reglas cumplías, más peldaños subías hacia Dios. Por eso, el desenlace de esta historia no fue solo una enseñanza, fue un escándalo. Jesús estaba rompiendo el sistema de méritos que el ser humano ha intentado construir desde el principio de los tiempos. El escándalo de la gracia radica en que Dios no premia el esfuerzo del bueno, sino que justifica el arrepentimiento del malo. Para la mente religiosa, esto parece injusto. ¿Cómo es posible que el hombre que ayunó, diezmó y vivió moralmente no fuera el favorito, mientras que el cobrador de impuestos, que se enriqueció a costa de otros, fuera el que recibió el favor divino? La respuesta es tan simple como profunda. El fariseo no pidió nada, porque creía que ya lo tenía todo. El publicano lo pidió todo, porque sabía que no tenía nada. La gracia es escandalosa porque no se puede comprar, no se puede ganar y no se puede heredar. Se recibe por fe en un momento de absoluta honestidad. La gracia ofende nuestro orgullo porque nos dice que nuestras buenas obras no son suficientes para cubrir nuestra separación de Dios. Nos quita el control. Si pudiéramos ganar el cielo por nuestra cuenta, Dios nos debería la salvación, pero como es por gracia, la salvación es un regalo que nos deja eternamente agradecidos y profundamente humildes. A menudo, nos comportamos como los oyentes de Jesús, nos molesta que Dios sea bueno con quienes consideramos que no lo merecen. Pero el día que entiendes que tú tampoco lo mereces, ese escándalo se convierte en tu única esperanza. La gracia no es una licencia para seguir pecando, es el poder que nos libera del pecado al darnos una aceptación que nunca pudimos fabricar por nosotros mismos. El publicano no salió del templo con permiso para seguir siendo un traidor, salió con un corazón tan impactado por la bondad de Dios, que el pecado perdió su atractivo. En este bloque, te invito a soltar la calculadora espiritual. Deja de llevar la cuenta de tus aciertos y de compararlos con los fallos de los demás. El reino de Dios no es un comercio de méritos, es un banquete de misericordia para hambrientos. El fariseo se quedó fuera del banquete porque estaba demasiado lleno de sus propios logros. El publicano entró porque su hambre de Dios era más grande que su vergüenza. El veredicto que lo cambió todo. Jesús concluye la historia con una sentencia que debió dejar a sus oyentes en un silencio absoluto. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Estas palabras son el núcleo del escándalo. La palabra justificado significa ser declarado no culpable, ser puesto en una relación correcta con Dios. Jesús no dijo que el publicano era mejor persona que el fariseo en términos de conducta externa, sino que él fue quien recibió el abrazo del Padre. ¿Por qué? Porque el publicano buscó a Dios, mientras que el fariseo solo se buscó a sí mismo en el espejo de su religión. La justicia del fariseo era una justicia humana, hecha de reglas y apariencias,
La justicia del publicano fue una justicia divina, otorgada como un regalo a causa de su fe y humildad. Este veredicto nos enseña que Dios no está buscando perfección, sino dirección. El fariseo caminaba con paso firme, pero en la dirección equivocada, hacia su propio ego. El publicano apenas podía caminar, pero sus pasos se dirigían hacia la fuente de la vida. Antes de continuar hacia la recta final de este mensaje, quiero hacer una pausa e invitarte a ser parte de algo más grande. Si estas palabras están resonando en tu corazón y sientes que este contenido está alimentando tu espíritu, te invito a que te suscribas a este canal ahora mismo. Al hacerlo, no solo te aseguras de no perderte nuestras próximas reflexiones íntimas, sino que nos ayudas a que este mensaje de humildad y gracia llegue a más personas que, quizás hoy mismo, se sienten como ese hombre en la esquina oscura del templo, necesitando saber que Dios los ama y los espera. Únete a nuestra comunidad, activa la campana de notificaciones y caminemos juntos en la búsqueda de un corazón que Dios realmente escuche. Este veredicto del cielo es nuestra mayor seguridad. Nos dice que el amor de Dios no fluctúa según nuestro desempeño del día. Si la justificación dependiera de nosotros, viviríamos en una montaña rusa de ansiedad. Pero como depende de su gracia, podemos descansar. El publicano no descendió a su casa con un manual de reglas bajo el brazo, descendió con una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque finalmente sabía que era aceptado por el único cuya opinión realmente importa. La gran paradoja del reino. Jesús cierra la parábola con una ley espiritual que rige todo el universo invisible, porque cualquiera que se enaltece, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta no es solo una frase bonita, es el diseño original del reino de Dios. Es la gran paradoja: para subir, hay que bajar, para ganar, hay que perder, y para ser llenos, primero debemos vaciarnos. El fariseo intentó elevarse a sí mismo sobre sus propios méritos, y terminó hundiéndose en la irrelevancia espiritual. El publicano se humilló ante la santidad de Dios, y terminó siendo levantado por la mano del Todopoderoso. Esta paradoja destruye nuestra lógica de competencia. En el mundo, el que no se promociona, no existe, el que no presume sus logros, es ignorado. Pero en la presencia de Dios, el orgullo es un aislante que bloquea la gracia. La humildad no es pensar menos de nosotros mismos, es pensar menos en nosotros mismos. Es dejar de ser el centro de nuestra propia historia para permitir que Dios sea el protagonista. El publicano fue enaltecido no porque sus pecados fueran menores, sino porque su Dios era mayor que su vergüenza. Al terminar esta cuarta parte, nos queda claro que el templo no fue el lugar del juicio, sino el lugar de la revelación. Allí se reveló lo que había en el fondo de dos corazones. Uno salió con las manos llenas de buenas obras pero el alma vacía de Dios. El otro salió con las manos vacías pero el alma desbordando de paz. El escándalo de la gracia es que Dios siempre prefiere un corazón roto que lo necesita, por encima de un corazón perfecto que cree que se basta a sí mismo. Reflexiona en esto. ¿Cuánto esfuerzo dedicas a parecer justo ante los demás y cuánto a ser sincero ante Dios? La humildad no es un sentimiento, es una decisión de dependencia total. Es reconocer que, sin su gracia, somos como el fariseo, perdidos en nuestra propia luz. Pero con su gracia, somos como el publicano, pecadores perdonados, amados y justificados que ahora pueden caminar con la frente en alto, no por lo que somos, sino por lo que Él hizo por nosotros. La justificación, el veredicto del cielo. El intercambio divino. Para entender por qué el publicano descendió a su casa justificado, debemos entender qué significa realmente esa palabra en el lenguaje del cielo. La justificación no es simplemente un perdón que olvida, es un acto legal donde Dios declara que el pecador es justo. Es como si el juez, al mirar tu expediente lleno de faltas, pusiera un sello que dice, deuda cancelada, inocente ante la ley. Pero, ¿cómo puede un Dios justo declarar inocente a alguien que sabe que es culpable? Aquí es donde ocurre el intercambio más glorioso. El publicano no fue justificado por sus esfuerzos por mejorar, sino porque depositó su confianza en la propiciación de Dios. En ese rincón del templo, ocurrió un intercambio invisible. El hombre entregó su pecado y su miseria, y Dios le entregó su paz y su aceptación. La justificación no es algo que logramos, es algo que recibimos. Es pasar de ser un enemigo bajo juicio a ser un hijo bajo la gracia. Jesús nos está revelando que la justicia que Dios acepta no es la que nosotros fabricamos con nuestra moralidad, sino la que Él nos regala a través de nuestra fe. El fariseo intentaba presentar su propia justicia, pero ante la santidad perfecta de Dios, nuestras mejores obras son, como dice el profeta Isaías, como trapos de inmundicia. El publicano,
al admitir que no tenía ninguna justicia propia, se hizo elegible para recibir la justicia de Dios. Este bloque nos invita a soltar el peso de intentar ser suficientes. La mayoría de nosotros vivimos cansados de tratar de ganar la aprobación de los demás, de nuestros padres, de nuestros jefes o de nosotros mismos. Pero el veredicto del cielo sobre el publicano nos dice que la aprobación que realmente importa ya está disponible para aquellos que se atreven a ser honestos. Justificado no significa que el publicano se volvió perfecto de la noche a la mañana, significa que su relación con el Padre fue restaurada, y desde esa restauración, su vida empezaría a cambiar. Paz con Dios y paz con uno mismo. El resultado inmediato de ser justificado es la paz. Imagina el camino de regreso del publicano a su casa. Horas antes, caminaba con el pecho oprimido y la cabeza baja, sintiendo el desprecio de la sociedad y el peso de su propia conciencia. Pero ahora, al bajar del templo, sus hombros están más ligeros. No porque su cuenta bancaria haya cambiado, o porque la gente haya dejado de criticarlo, sino porque el juez del universo le ha dicho, estás en paz conmigo. La verdadera tragedia del fariseo es que, aunque cumplía con todo, nunca conocería esa paz. El fariseo siempre tendría que hacer más para mantener su estatus, siempre tendría que vigilar que nadie viera sus grietas. Vivía en la esclavitud del desempeño. Pero el publicano experimentó la libertad de los hijos de Dios. La justificación quita la necesidad de escondernos. Cuando Dios ya te ha visto tal cual eres y te ha aceptado, ya no tienes que fingir ante nadie más. Esta es la dimensión íntima de la parábola. Jesús no solo está hablando de doctrina, está hablando de salud mental y espiritual. La justicia propia genera ansiedad, juicio y dureza de corazón. La justificación por gracia genera descanso, compasión y gratitud. El publicano pudo dormir esa noche, no porque fuera un hombre bueno, sino porque era un hombre perdonado. Y hay una diferencia abismal entre ambas cosas. El sello de la gracia. Cerramos esta quinta parte comprendiendo que el veredicto de Jesús no fue una sugerencia, fue un decreto. Al decir que el publicano fue justificado antes que el otro, Jesús estaba estableciendo una nueva prioridad en el corazón de Dios. Él valora más la verdad en lo íntimo que la apariencia en lo público. El sello de la gracia no se pone sobre los diplomas de mérito, sino sobre las cicatrices del arrepentimiento. Esta justificación es el motor de una vida transformada. El publicano no volvió a su oficina de impuestos para seguir robando. El perdón de Dios es tan potente que quita el deseo de aquello que nos alejó de Él. Pero el cambio no fue para ganar el perdón, sino porque ya lo había recibido. Esta es la clave del cristianismo genuino. No hacemos el bien para que Dios nos ame, sino porque Él ya nos amó primero en nuestra peor condición. Te invito a que, al terminar este bloque, cierres los ojos un momento y recibas ese veredicto para ti. Si has sido honesto con Dios, si has dejado caer tu máscara hoy, escucha la voz del Maestro diciendo sobre tu vida, descendiste a tu casa justificado. No por lo que hiciste bien esta semana, sino por lo que Él hizo por ti en esa cruz que esta parábola ya estaba anunciando. En la siguiente parte, veremos cómo vivir esta humildad en un mundo que nos obliga a ser fariseos modernos. Humildad en un mundo de apariencias. La tiranía del escenario moderno. Vivimos en la era de la visibilidad, un tiempo donde parece que lo que no se publica, no existe, y lo que no se aplaude, no tiene valor. Si trasladamos la parábola de Jesús al siglo XXI, el fariseo no solo estaría de pie en el templo, sino que probablemente estaría transmitiendo su oración en vivo, asegurándose de que cada ayuno y cada obra de caridad quedaran registrados bajo el ángulo perfecto. Hemos construido una sociedad de fariseísmo digital, donde la validación de los demás se ha convertido en el alimento de nuestro espíritu. En este escenario, la figura del publicano, aquel que busca el rincón, que baja la mirada y que valora más el silencio con Dios que el ruido del mundo, se vuelve no solo extraña, sino revolucionaria. El mundo nos grita constantemente que debemos vendernos, que debemos resaltar nuestras virtudes y ocultar nuestras debilidades a toda costa. Se nos enseña que la vulnerabilidad es un defecto y que la humildad es una debilidad que otros aprovecharán. Sin embargo, la enseñanza de Jesús nos advierte que esta búsqueda incesante de exaltación propia es, en realidad, una celda de aislamiento. Cuando vivimos para la apariencia, nos convertimos en esclavos de la opinión ajena. El fariseo moderno vive agotado, manteniendo una fachada de perfección que no puede sostener en la intimidad, temeroso de que alguien descubra que, detrás de sus ritos y sus logros, hay un corazón tan necesitado de amor como cualquier otro. La humildad en este mundo de apariencias no consiste en negar nuestras habilidades o en decir que no valemos nada.
Eso sería una falsa modestia que, en el fondo, sigue centrada en el yo. La verdadera humildad es la libertad de no tener que demostrar nada a nadie. Es la paz de saber que tu valor no está determinado por cuántos saben tu nombre, sino por el hecho de que Dios conoce tu corazón. El publicano no se sentía menos que el fariseo por una falta de autoestima, sino porque había tenido una visión tan clara de la grandeza de Dios que su propio ego simplemente se desvaneció. Cuando ves el sol, ya no necesitas encender una linterna para que te vean, la luz de Dios es suficiente. Este bloque es una invitación a examinar cuánto de nuestra espiritualidad o de nuestra buena conducta está diseñada para el consumo de los demás. ¿Oramos igual cuando estamos solos que cuando hay alguien escuchando? ¿Nuestra generosidad es la misma cuando nadie puede darnos las gracias? El desafío de la humildad hoy es aprender a cultivar un jardín interior que solo Dios pueda ver. Es entender que el rincón oscuro del templo, ese donde nadie te mira, es el lugar más sagrado de la tierra, porque es allí donde las máscaras caen y donde la verdadera transformación comienza a gestarse, lejos de la tiranía del escenario. El peligro de la santidad de comparación. Uno de los rasgos más sutiles y peligrosos del fariseísmo que sobrevive en nosotros es la necesidad de encontrar a alguien peor para sentirnos tranquilos con nuestra propia condición. Es lo que llamamos la santidad de comparación. Nos decimos, bueno, quizás no leo la Biblia todos los días, pero al menos no soy tan mentiroso como mi vecino, o cometí un error, pero no es tan grave como lo que hizo aquella persona que salió en las noticias. Usamos los fallos de los demás como un analgésico para nuestra propia conciencia, creando una escala de pecados donde nosotros, convenientemente, siempre estamos en la mitad superior. Esta mentalidad es un veneno para la comunidad y para la intimidad con Dios. La comparación mata la compasión. En el momento en que el fariseo dijo no soy como este publicano, dejó de ser un hermano para convertirse en un juez. En nuestro mundo actual, esto se traduce en la cultura de la cancelación y en el señalamiento constante en las plazas públicas de las redes sociales. Nos sentimos más justos cuando señalamos el error ajeno, olvidando que todos, absolutamente todos, estamos sentados en el mismo banquillo de los acusados ante la santidad de Dios. Si la gracia fuera algo que se merece, ninguno de nosotros calificaría ni para el primer peldaño del templo. Jesús nos llama a una honestidad radical que no mira hacia los lados, sino hacia adentro. El publicano fue justificado porque su único punto de referencia era la misericordia de Dios, no la conducta del fariseo. Cuando dejas de compararte, recuperas la capacidad de amar. Ya no ves al que falla como una oportunidad para sentirte superior, sino como un compañero de milicia que necesita el mismo perdón que tú. La humildad rompe el cristal de la comparación y nos devuelve la humanidad. Nos permite decir, soy un pecador salvado por gracia, y por eso tengo espacio en mi corazón para el que todavía está perdido. Reflexiona sobre esto. ¿A quién has estado usando como espejo para convencerte de tu propia justicia? La verdadera madurez espiritual no se mide por cuánto te separas de los pecadores, sino por cuánto te pareces a aquel que comía con ellos. La humildad en un mundo de apariencias es tener el valor de ser el primero en decir necesito ayuda, me equivoqué o enséñame. Al hacerlo, no estás bajando de nivel, estás subiendo al único lugar donde Dios puede encontrarte, el lugar de la verdad. La humildad como puente de sanidad. La humildad que Jesús modela en la figura del publicano no solo tiene el poder de abrir los cielos, sino que tiene la capacidad de sanar nuestras relaciones en la tierra. La mayoría de las heridas que cargamos en nuestras familias, matrimonios y amistades nacen de un fariseísmo encubierto, de esa necesidad de tener siempre la razón, de esa resistencia a pedir perdón o de la obsesión por mantener una imagen de invulnerabilidad. El orgullo levanta muros que nos protegen del dolor, pero que también nos impiden experimentar el amor verdadero. En cambio, la humildad actúa como un puente. Cuando somos capaces de bajar del pedestal, como lo hizo el publicano en el templo, creamos un espacio seguro para que los demás también dejen caer sus defensas. Piensa en el poder transformador de una sola frase, perdóname, me equivoqué. Es una frase de publicano. Es una declaración que admite que no somos perfectos y que necesitamos de la gracia del otro tanto como necesitamos la de Dios. En un mundo donde todos gritan para demostrar que son mejores, el que tiene el valor de humillarse es el que realmente tiene el poder de traer paz. La humildad nos permite escuchar sin juzgar y amar sin condiciones, porque recordamos constantemente que nosotros también somos receptores de una misericordia que no merecemos. El fariseo murió solo en su justicia propia. El publicano, al reconocer su necesidad, se abrió a la posibilidad de ser abrazado por Dios y, eventualmente, por su prójimo.
La humildad también nos libera del cansancio de la envidia. Cuando dejas de competir por ser el mejor en el templo de la vida, dejas de ver los éxitos de los demás como una amenaza a tu valor personal. El fariseo se sentía amenazado por la sola presencia del publicano porque su paz dependía de ser más que él. Pero aquel que sabe que su identidad está sellada por la justificación de Dios, ya no tiene nada que envidiar. Puedes alegrarte por la bendición de tu hermano porque entiendes que el pozo de la gracia de Dios es infinito, no hay menos para ti porque haya más para otro. La humildad es la llave que abre la puerta a la gratitud genuina que estudiamos anteriormente. El camino de regreso al Padre. El umbral de una nueva vida. Después de recorrer los pasillos de este templo espiritual, después de mirar de frente el orgullo del fariseo y el quebrantamiento del publicano, llegamos al momento de la verdad personal. Esta parábola no fue contada para que analizáramos a los hombres de hace 2000 años, sino para que nos miráramos en el espejo hoy. El camino de regreso al Padre no es una ruta geográfica, ni un conjunto de ritos religiosos, es un movimiento del corazón que ocurre en un instante de honestidad radical. Es ese momento en el que dejas de correr, dejas de esconderte detrás de tus buenos actos y decides, simplemente, presentarte ante Dios tal como eres. Quizás hoy te sientes como ese hombre en el rincón. Tal vez sientes que has fallado demasiadas veces, que tu pasado pesa demasiado o que no tienes las palabras correctas para dirigirte al Creador. Si es así, tengo una noticia maravillosa para ti, estás en el lugar exacto donde comienza la gracia. Dios no está esperando una versión mejorada de ti para empezar a amarte, Él te ama en tu rincón, en tu silencio y en tu arrepentimiento. El camino de regreso comienza con un suspiro de alivio al entender que la puerta del templo está abierta de par en par, y que no hay guardia en la entrada pidiendo tus credenciales de santidad. Solo se te pide una cosa, que vengas con la verdad. El regreso al Padre implica soltar el peso de la justicia propia. Es dejar de intentar convencer a Dios de que eres una buena inversión y empezar a confiar en que Él es un buen Padre. Imagina la libertad de no tener que impresionar al Rey del universo. Él ya conoce tus caídas, tus pensamientos más oscuros y tus dudas más profundas, y aún así, envió a su Hijo para que tú pudieras ser justificado. El camino está pavimentado con misericordia, y cada paso que das hacia la humildad es un paso que te aleja del cansancio y te acerca al descanso eterno de su presencia. La transformación desde la gracia. Muchos temen que la humildad del publicano los deje estancados en su pecado, pero la realidad es todo lo contrario. La justificación no es el final del camino, es el motor del cambio. El hombre que descendió a su casa justificado no regresó para ser el mismo recaudador de impuestos deshonesto de antes. No porque tuviera miedo al castigo, sino porque había sido conquistado por el amor. Cuando experimentas que Dios te acepta cuando menos lo mereces, algo dentro de ti se rompe el deseo de fallarle a quien tanto te ha perdonado. La verdadera transformación no nace de la culpa, sino de la gratitud de ser aceptado. El fariseo intentaba cambiar desde afuera hacia adentro, puliendo la superficie de la copa mientras el interior estaba lleno de orgullo. El publicano fue transformado desde adentro hacia afuera. Al recibir el veredicto de no culpable, su corazón se volvió tierno, su mirada se volvió compasiva y su vida se convirtió en un testimonio vivo de la bondad de Dios. Este es el camino que se abre ante ti hoy, una vida donde ya no haces las cosas porque te toca, sino porque le amas. El regreso al Padre es también un regreso a la alegría. El orgullo es un capataz cruel que nunca está satisfecho, pero la humildad es una fuente de agua fresca. Al caminar de regreso a tu casa, a tu rutina, a tu familia, a tus problemas, ya no vas solo. Llevas contigo el sello de la justificación. Llevas la certeza de que, pase lo que pase, el Dios de los cielos te mira con deleite. No hay nada que puedas hacer para que Él te ame más, y no hay nada que hayas hecho que haga que te ame menos, siempre que tu corazón permanezca en esa postura de dependencia que aprendimos hoy. El susurro que abre el paraíso. El maestro terminó su relato, y un silencio profundo debió apoderarse de quienes le escuchaban. No era un silencio de confusión, sino el silencio de la convicción. En ese momento, la justicia propia de muchos quedó al descubierto, pero también se encendió una luz de esperanza para los que se sentían lejos. Jesús no nos dejó con un intenta ser mejor, nos dejó con la imagen de un hombre que volvió a su hogar con el alma en paz. Ese hombre, el publicano, nos representa a todos cuando finalmente dejamos de pelear contra Dios y empezamos a descansar en su carácter. Este es el misterio de la vida íntima con el Padre, que el lugar más bajo, el de la humillación y el reconocimiento de nuestra flaqueza, es en realidad el lugar más alto al que un ser humano puede aspirar. Allí,
en la honestidad del rincón oscuro, es donde se rompen las cadenas de la religión legalista y nace la libertad de la fe. El camino de regreso al Padre siempre está marcado por el rastro de nuestras lágrimas de arrepentimiento, pero cada una de esas lágrimas es recogida por un Dios que no desprecia al corazón contrito. Al cerrar esta historia, imagina que tú eres ese hombre que baja las escaleras del templo. Siente el aire fresco de la tarde, nota cómo el peso que cargabas en el pecho ha desaparecido. Ya no tienes que fingir, ya no tienes que compararte, ya no tienes que tener miedo al juicio. Estás justificado. Has sido visto, has sido escuchado y, sobre todo, has sido amado. El camino de regreso al Padre no termina aquí, comienza hoy, en cada decisión de permanecer pequeño ante su grandeza para que Él pueda ser grande a través de tu pequeñez. Que tu vida sea, desde este momento, una oración continua de gratitud, un eco eterno de aquellas 7 palabras que cambiaron tu destino. Dios, sé propicio a mí, pecador. Hemos llegado al final de este viaje espiritual a través de una de las parábolas más poderosas de Jesús. Mi oración es que estas palabras no se queden solo en tus oídos, sino que se conviertan en una realidad viva en tu caminar diario. La gracia de Dios es un regalo que se renueva cada mañana, y hoy tienes la oportunidad de vivir bajo ese veredicto de libertad. Si este audiolibro ha sido de bendición para tu vida, te invito a realizar 3 acciones sencillas pero de gran impacto. Suscríbete a nuestro canal, queremos que sigas creciendo con nosotros. Al suscribirte, te unes a una comunidad que busca la verdad por encima de la apariencia. Comparte este mensaje. Todos conocemos a alguien que está luchando con la culpa o que se siente perdido en la justicia propia. Envía este audio a esa persona. Podría ser el puente de gracia que ellos necesitan hoy. Haznos saber tu reflexión, escribe en los comentarios, hoy elijo la humildad. Queremos orar por ti y saber que este mensaje ha encontrado tierra fértil en tu corazón. Gracias por dedicar este tiempo a lo más importante, tu relación con el Creador. Soy Christopher, y ha sido un honor acompañarte en esta reflexión. Nos escuchamos en nuestro próximo encuentro íntimo con la verdad. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos hoy y siempre. Reflexiones y parábolas que sanan el alma.